Arte secreto de Miquel Navarro es una exposición que pretende recrear el mundo íntimo del escultor valenciano. Miquel Navarro es conocido sobre todo por sus esculturas de tamaño monumental, pero nos interesaba presentar otro Miquel Navarro, ¿no? Un Miquel Navarro mucho más íntimo, más cercano, más escondido, ¿no? Por eso la idea de secreto. Tiene un poco de íntimo, de cosas que me he ido yo coleccionando, y el hecho de coleccionarlas ya formaba parte de un juego. Las ganas de acaparar o de captar pues momentos de la historia, momentos sobre todo de la historia del arte, ¿no? Y la emoción que comporta ello, pues tener pues algo un poco con signos arqueológicos. Lo que hace la exposición es mostrar también sus obsesiones, ¿no? Esas obsesiones que se traducen a través de las colecciones y de las obras de pequeño formato que teníamos en el museo. La exposición también habla de los procesos que sigue Miquel Navarro a la hora de plantear una obra. Podemos ver cómo empieza trabajando con el dibujo, cómo luego lo lleva a una escultura pequeña y cómo eso terminará siendo un gran monumento, como podemos observar en muchas de las obras de Miquel Navarro que tenemos en la ciudad de Valencia. Mis obras un poco totémicas de exterior no te tienen por qué, digamos, sobrecoger ni imponer. Tienen lo mismo de íntimo que puede haber aquí, pero hay que saber transportar las medidas y llevarlo de un sitio a otro, de lo íntimo a lo menos íntimo. El sexo, así por sexo, nunca me ha interesado tampoco, ¿eh? Me ha interesado un poco la forma, lo que la forma dice. Por ejemplo, yo cuando miro escultura etrusca, por ejemplo, pues ya no me fijo en la sexualidad, sino en la belleza, en el arte funerario, en el arte de enterramiento. Eso para mí es más importante.